Bueno, Sergio, vos sabés que cuando yo era chico, hace varios siglos de esto, los historiadores eran tipos muy canosos, muy ancianos, que tenían como una versión casi dogmática de los próceres, y eran todos tipos perfectos, nunca se equivocaban en nada. Ahora tampoco. ¿Y las canas están por llegar? Me tení. Y desde hace no tantos años comenzó a ver, y yo creo, en esto quiero ser justo, me parece que la televisión tuvo mucho que ver con esta nueva visión de que aparecieran otros historiadores, como es tu caso, de la prestigiosísima Universidad de Buenos Aires, periodistas que nos hacen ver una versión un poco más integral. Y que, por ejemplo, en este tema del 12 de octubre, vos nos vas a hablar, nos vas a dar tu opinión. No, me parece que siempre la historia va acompañada de un discurso político. ¿Ah, sí? Y entonces, cuando estaba, por ejemplo, la dictadura, la versión oficial era el Día de la Raza y era tal cual como cuando vos eras chico. Pero a medida que un nuevo discurso político con respecto a la mirada de los pueblos originarios va cambiando, también va cambiando el discurso histórico que lo sustenta. De hecho, cuando muy pronto, ya en 1502, aparece un cura, dominico, Bartolomé de las Casas, que empieza a cuestionar todo lo que está pasando en América. Por lo tanto, discursos críticos con respecto a la conquista hubo enseguida. La cuestión es si eso se sustentó, si se escuchó, si se amplió, si se enseñó en los colegios. ¿A cuánto nos enseñaron quién era Bartolomé de las Casas? Muy poco. Exactamente. Algo se habló, pero se relativizaba. Sí, a uno le suena el apellido, pero no tanto el contenido del discurso, porque en cierta forma es lo que está diciendo. Vos fíjate, 1537, el Papa Pablo III hace una bula para decir que los indios son seres humanos. O sea, hizo falta que un papa haga una bula y diga los indios son seres humanos para que de ahí en más no puedan ser esclavizados. Es decir... Cosa que hicieron, por supuesto. Cosa que no lo salvó del genocidio, pero porque había una enorme interna entre los conquistadores, porque la conquista tiene 3 pasos. El descubrimiento en sí, con Colón... ¿Fue descubrimiento? Bueno, fue descubrimiento para los europeos, claro. ¿no? En realidad, incluso hay quienes dicen que ni siquiera para los europeos, que ya algunos navegantes perdidos habían llegado. Islandeses. Lo que pasa es que estos son navegantes oficiales, claro. A Colón lo bancaba la corona. Claro. Eran navegantes oficiales, a partir de ahí se puede decir que el poder político europeo llega a América, pero está muy probado que estaban los vikingos en el norte de América, y hay muchos mapas dando vuelta de navegantes que se perdieron y llegaron acá. Sí, hasta el estrecho de Magallanes también dice que lo navegaron. Sí, lo que pasa es que fehacientemente no se puede todavía afirmar. Por eso se toma lo del 12 de octubre de los Reyes Católicos, con la famosa Santa María la Pinta de la Niña. Todo lo que uno aprende en la historia Ya, del ese colegio. relato es nefasto, porque lo que ahí te deja es descubrir una América, y entonces llega el hombre a América, y entonces lo que había antes... No era hombre. Exacto. Vos sabés que una de las primeras cosas, porque Colón era muy meticuloso con su diario íntimo, y anotaba todo, y hay anotaciones del mismo 12 de octubre, en el que lo primero que hace es describir el paisaje, ve monos, ve árboles, y también hay gente desnuda. Era como parte del paisaje. del paisaje. Una cosa que dice insistentemente es que hay muy buenos cuerpos femeninos. Se ve que en ese sentido los veía humanos. Estaban todos desnudos, lo dijo. En ese sentido los humanizaba, pero hay una mirada doble, una mirada por un lado como inventando, este es el paraíso, porque están desnudos. Claro. Este es el famoso paraíso del que habla la Biblia, y por lo tanto los trata como salvajes buenos, el buen salvaje. Y por otro lado, los trata como perros, como animales, porque todavía, según él, no tienen cultura, no tienen religión. Los trata como ignorantes, creo que esta es la palabra que define cuando vuelve, dice, son ignorantes. Menos que ignorantes, porque en realidad dice, no tienen cultura. Y esto es lo impresionante, él tenía delante de sí unas culturas riquísimas. Toda esta gente que hacía miles de años que vivía en América, conocía las plantas, había mirado las estrellas, había hecho enormes desarrollos culturales. Sí. Para Colón, que no le quedaba en su mente española católica, decía, no tienen cultura. Es como una hoja en blanco en la que nosotros tenemos que escribir. ¿Y hoy cómo se enseña el tema de la conquista de América? Bueno, yo creo que... ¿Algo cambió, digo? Sí, todo cambió. O sea, tiene que ser muy troglodita el profesor o la profesora o la maestra que diga lo mismo que se decía antes, el Día de la Raza, etcétera. La verdad que los docentes en su mayoría, pero absoluta, han cambiado ese discurso. Hay una mirada sobre los pueblos originarios y tratar de verlos como un otro. No como, ni siquiera como gente que estaba más atrasada y se tenía que adelantar
para asemejarse a la cultura europea, sino un otro con otra riqueza que el europeo no podía ver. Vos que sos economista, Colón lo asombraba de que le den el mismo valor a una moneda de oro que a un vidrio. Decía, ¿cómo no se dan cuenta que vale más una moneda? Porque él no tenía idea de que eso también es cultural. Claro. Para él era increíble, y entonces los trataba de tontos. Aparte tenía desarrollo de temas espirituales increíbles. El tema del conocimiento del cosmos que tenían muchos de los originarios es realmente fantástico. Recién ahora nosotros estamos empezando a tomar conciencia de lo que arrasaron, porque tampoco quedó escrito. Ellos hicieron esto para preservarlo. Bueno, ese es otro prejuicio. Siempre se pensó que la cultura escrita es la que marca la civilización. Totalmente. Es más, de hecho, todo el mundo dice que la historia empieza en el 3000 a.C. cuando empieza la escritura. Claro. Y todo lo que está antes de eso es prehistoria. Ahora, los pueblos originarios, la mayoría no tenían escritura. Y sin embargo habían desarrollado sistemas de comercio, redes de imperios oral, y miradas sobre las estrellas muy desarrolladas. Yo te preguntaba cómo se estudia en Argentina hoy el Día de la Conquista, porque me pregunto por qué y cuándo se fijó en Argentina el Día de la Raza. ¿Cómo es que el 12 de octubre se define como Día de la Raza? ¿Y por qué también? Bueno, porque en realidad no era una mala intención cuando se fija, porque justamente la Argentina se supone que es polirracista, ¿no? Es el crisol de razas. Y fijan como un gran encuentro, porque hay quienes hablan de encuentro el día del 12 de octubre, como encuentro de culturas diferentes a la que después se va a sumar los negros de África. Uno siempre los deja fuera, pero en realidad la esclavitud de los negros de África tiene mucho que ver con la conquista de América también. Y los españoles, etcétera, eran considerados como distintas razas. Se pensaba, sobre todo con la cultura de principios del siglo XX, que la humanidad se divide en razas. Hoy eso ya nadie lo cree, pero nadie lo cree. Pero seguir hablando de razas es justificativo para, por ejemplo, que algunos se hayan quedado con todas las tierras de los indios porque los indios no las sabían manejar. En la Argentina particularmente el reparto fue de lo más injusto que hay casi en todo el globo terráqueo. Pero la primera etapa fue el descubrimiento para el europeo. La segunda etapa fue la conquista, que ahí empezó a haber mucha muerte. Pero la mayor cantidad de muertes en la tercera etapa, que es la explotación. La mayoría de los casi 15 o 20 millones de indios muertos mueren por la sobreexplotación. No es que los españoles en un momento dijeron, vamos a matarlos a todos. Los matan de brutos que son. Sergio, hay un proyecto de ley para llamarlo Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Por qué esto del cambio de nombre? ¿En qué etapa está este proyecto para que se apruebe? Si va a ser solo para la Argentina, porque hay muchos países que celebran hasta hoy el Día de la Raza en América Latina, justamente. Esto es un movimiento de todo el UNASUR. Y me parece que obedece a una toma de conciencia, a una especie de empatía que se empezó a generar con los pueblos originarios. En el sentido de, no se trata de integrarlos, se trata de respetarlos tal cual, como son y con las creencias que tienen. Y no solamente de darles una tierra, sino de permitirles ese valor simbólico que tiene de cómo ellos la quieren vivir. Y desarrollar su cultura, su tradición, su religión. Su religión, que es un valor capital para ellos, no es un simple respeto. Y esta mirada, esta sensibilidad creciente que viene llevando años y va creciendo poco a poco. Este año, por ejemplo, hubo una gran marcha de los pueblos originarios, pidiendo sus derechos, que todavía cuesta mucho porque uno los ve como un otro total y le cuesta empezar a pensar, bueno, son gente que tiene muchísimo para aportar. Esa creciente conciencia es lo que lleva a este cambio de nombre que me parece absolutamente ya necesario. O sea, que se siga llamando el Día de la Raza es un anacronismo absoluto. Sí. Ahora, estaba leyendo el otro día, por ejemplo, que unas comunidades originarias del Amazonas se quejaban porque habían arrasado con sus plantas y no podían ejercer su medicina naturalista y tenían que empezar a tomar remedios a los cuales no estaban acostumbrados. Y esto me llevó a una pregunta. ¿Nosotros estamos saldando esa deuda que tenemos de ese inmenso genocidio? ¿O todavía aún hoy están padeciendo las consecuencias de nuestra acción? Recién se está empezando a nombrar como genocidio. Hasta hace poco ni siquiera se denominaba así. Saldando la deuda, para nada. Uno de los motivos de esa marcha era pedir una ley que no ha salido. Pero esto que vos decís es producto, por ejemplo, de lo del Amazonas. En América había muchas más variedades de plantas que en Europa. Y las conocían, sabían sus propiedades y las utilizaban. Todo ese acervo cultural fue arrasado. La Inquisición española combatió eso como brujería. Y los chamanes, que eran
no eran simples brujos como se los denominó, sí. son sabios. Son sabios a su manera y con su cultura, que tienen un tipo de milenario conocimiento que se ha plasmado de una forma particular, que por supuesto no es con un libro, ni es en una enciclopedia, ni es con un cierto lenguaje. Todo eso pasa también en nuestro territorio. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los mapuches, esta huelga de hambre. Los mapuches En Chile. Sí, en Chile. Sí. Los mapuches son el único pueblo que no fue conquistado por los españoles. No lo pudieron conquistar. Recién fueron los estados nacionales de Chile y también de Argentina los que pudieron conquistarlos. Pero hoy en día rige una ley antiterrorista que le aplican a los mapuches. Es increíble. Eso habla de que la deuda todavía está lejos de ser saldada. ¿Cómo debería ser celebrado el Día de la Raza hoy? ¿Cómo pensás que podría ser una buena celebración? Me gusta esa pregunta porque tiene que ver con un ejercicio que va más allá de los pueblos originarios, va para todo. ¿Cómo tendría que ser celebrado? Detenerse un poco a ver, ¿quiénes son estos pueblos originarios? Más allá, uno dice, tienen derechos. Bueno, pero un acercamiento un poco más profundo. ¿Cómo entienden el mundo? ¿Cómo entienden la vida y la muerte? ¿Cómo entienden la propiedad privada, por ejemplo? Que en muchos casos no la conocían. Colón se asombraba de que cada vez que les regalaba algo lo repartían entre todos. Maravilloso. Muchísimas gracias, Sergio Wiñeski, por tu visita hoy. La verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nos ustedes. permitió tener otra mirada.